Según las revelaciones concedidas a la beata Catalina Emmerich, María Magdalena pertenecía a una familia acomodada, propietaria de numerosas tierras en Judea. Uno de estos terrenos estaba ubicado junto al Templo de Jerusalén, el corazón de la fe del pueblo judío, donde diariamente acudían multitudes en busca de Dios. Desde pequeña, María era de una hermosura singular. Su madre, colmada de afecto hacia ella, solía sentarla junto a una ventana, adornada con elegantes vestidos y mullidos cojines, para que fuera vista y admirada por quienes pasaban. Aquella exposición temprana a las alabanzas humanas sembró en su corazón el germen de la vanidad, que comenzó a crecer en su alma, llevándola a mirar con complacencia su reflejo y a enorgullecerse de sí misma desde una edad muy temprana. Otra herida marcó profundamente su destino, la muerte prematura de sus padres, que la dejó huérfana cuando aún era muy joven. Al distribuirse la herencia entre los hermanos, Lázaro, Marta y otra hermana cuyo nombre permanece oculto en los evangelios, a María le fue concedido un palacio en la aldea de Magdala, en la región de Galilea. Allí se trasladó con sus criados, siendo aún una niña de apenas 11 años. Privada de una figura que guiara sus pasos y poco dispuesta a acoger los consejos de quienes deseaban orientarla hacia el bien, su alma fue desviándose hacia caminos oscuros. Pronto cayó en la esclavitud de los vicios, cediendo a los caprichos de su orgullo y del amor desordenado hacia sí misma. Mientras María de Magdala consumía su juventud y sus bienes en placeres vacíos y sin sentido, sus hermanos Lázaro y Marta iban acercándose con fervor al Señor Jesús. Poseían una gran casa en Betania, cercana a Jerusalén, y la ofrecieron generosamente como hospedaje al Divino Maestro cuando él se dirigía al encuentro de Juan el Bautista para recibir el bautismo. Fue entonces cuando Marta habló por primera vez con Jesús sobre su hermana, expresándole su angustia por el rumbo que había tomado. El Señor la consoló y le exhortó a perseverar en la oración, dándole esperanza de que María no permanecería por siempre extraviada. Pasado un tiempo, Marta consiguió que su hermana accediera a ir con ella a conocer a Jesús, quien entonces se encontraba en Jezreel, en Galilea. Sin embargo, la visita del Salvador a esa ciudad fue breve, y no lograron verlo. Más adelante, una vez más movida por la insistencia de Marta, María aceptó acompañarla a un lugar donde Jesús había hecho una pausa junto a sus discípulos para predicar y obrar milagros. Fue en ese entorno, mientras observaba desde la ventana de la casa donde se hospedaban, que sus ojos se cruzaron por primera vez con los del Redentor. Él la miró con una gravedad llena de verdad, y aquella mirada tocó lo más profundo de su ser. Con sabiduría lo expresa una autora de nuestro tiempo. ¿Qué contenían aquellos ojos? ¿Un reproche? Sí, sin duda. Pero también una ternura insondable, una compasión infinita. En ese momento, la vida que llevaba se volvió insoportable. Desde ese instante, cada pecado que cometía hacía más viva en su memoria aquella mirada divina. Pasó algún tiempo hasta que, por la amorosa insistencia de su hermana, María cedió una vez más. Esta vez se encaminó hacia el lugar donde el Señor predicaría. En su interior, una tormenta de pensamientos la agitaba, su alma estaba dividida y en lucha. Era la gracia que empezaba a tocar la puerta de su corazón. Y cuando Jesús apareció y comenzó a hablar, sus ojos, su mente y su alma quedaron cautivados solo por él. Las palabras del Divino Maestro, llenas de luz y verdad, y los milagros que realizaba ante sus ojos, comenzaron a ablandar el corazón endurecido de María. Sin saber cómo ni por qué, algo dentro de ella comenzó a inclinarse hacia él, con una sed nueva, un anhelo profundo, un deseo misterioso de acercarse más al Salvador. Y entonces llegó el momento providencial. Un fariseo invitó al Señor a un banquete en su casa, ver libro de Lucas capítulo 7 36 a 50. Según el relato de la vidente, María notó con dolor que Jesús no había sido recibido con los gestos habituales de honor, ningún saludo respetuoso, ni unción, ni agua para sus pies, ni abrazo de bienvenida. Esa falta de amor encendió en ella un deseo incontenible de reparar, de amar, de ofrecer lo que tenía, su corazón arrepentido. Así, tal como lo narra el Evangelio, entró llevando consigo un frasco de alabastro lleno de perfume. Se acercó en silencio, se colocó detrás de Jesús, junto a sus pies, y rompió en llanto. Comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los besaba una y otra vez, y los ungía con el perfume que traía. Ver libro de Lucas capítulo 7, 37 a 38. María deseaba hablar, suplicar perdón, confesar su miseria, pero las palabras no salían. Su arrepentimiento se expresaba en llanto, un llanto profundo que no sabía si brotaba de un inmenso dolor o de un amor recién nacido.
Con la mirada baja y el alma temblorosa, escuchó la voz del Señor dirigiéndose al fariseo. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ninguno podía pagarle, perdonó a ambos. ¿Quién de los dos le amará más? Ver libro de Lucas capítulo 7, 41 a 42. ¿Qué fuerza debieron tener esas palabras para el corazón de María Magdalena? En ese momento, reunida de valor, levantó la mirada y encontró los ojos de Jesús. Aquella misma mirada que un día la había traspasado con reproche, ahora brillaba con un amor inmenso, dulce como el cielo mismo. Era un océano de ternura y misericordia. Y volviéndose hacia el fariseo, el Señor dijo, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, ella, en cambio, los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de bienvenida, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Por eso te digo, sus muchos pecados le han sido perdonados, porque ha amado mucho. Lucas capítulo 7, versículos 44, 45 y 47. Oh, misterio de misericordia infinita. Mientras María lavaba con lágrimas los pies del Hijo de Dios, él lavaba su alma con la ternura del perdón. Mientras ella derramaba el perfume sobre su piel, la fragancia del amor divino la envolvía por completo. Y como un sello eterno sobre su alma, el Señor pronunció las palabras que confirmarían su transformación: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 7, 48 a 50. Desde aquel instante de redención, María Magdalena no volvió a separarse del Señor. Allí donde él iba, ella también. Se sentaba a sus pies, lo seguía con paso decidido, lo aguardaba con paciencia en los caminos. Toda su vida se concentraba en una sola realidad: Jesús. Él llenaba su mente, su alma y su corazón. Nada fuera de él le atraía ya. Frente a su pasado, solo veía el abismo del pecado, pero frente al Maestro, contemplaba la ternura del perdón. Fue esa misma fidelidad amorosa la que la llevó a acompañar al Señor hasta el final. Cuando llegó la hora más oscura, en la que el Hijo del Hombre fue entregado, juzgado y condenado, ella permaneció. Mientras muchos huían por temor, ella se mantuvo firme, sin apartarse. El Evangelio lo afirma con claridad: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Juan 19, versículo 25. Allí estaba ella, de pie, contemplando el misterio del amor crucificado. Y cuando el Salvador exhaló su último aliento y pronunció aquel estremecedor: todo está cumplido, María no se alejó. Su corazón roto no le permitió abandonar aquel cuerpo sagrado. Acompañó a la Virgen Santísima en el dolor y con delicadeza ayudó a preparar el cuerpo del Señor para la sepultura. Cada movimiento estaba impregnado de reverencia y amor. Solo cuando la oscuridad de la noche exigió prudencia, se alejó con profunda tristeza. Pero su alma no hallaba consuelo. El deseo de volver a estar cerca del cuerpo del amado la consumía. No podía esperar. Por eso, en cuanto despuntó la primera luz del día siguiente, cuando aún era madrugada, María corrió hacia el sepulcro. Juan 20, versículo 1. Su intención era embalsamar nuevamente ese cuerpo bendito, rendirle el último homenaje con un amor que no conocía límites. Al llegar, su alma fue golpeada por el desconcierto: la piedra había sido removida y el cuerpo no estaba. El sepulcro vacío le provocó un dolor aún más intenso. El gran predicador Antonio Vieira expresa con sublime agudeza el drama de su corazón: ¿puede ser mayor el dolor de saber a Cristo robado que el de verlo muerto? Sí, porque ver a Cristo muerto era una tristeza, pero verlo robado era un vacío total. La muerte le había arrebatado el alma, pero aún quedaba su cuerpo. El robo, en cambio, le arrebataba todo. No quedaba nada. Y como era más grande la ausencia, también era más profundo el dolor. A tal grado llegaba su amor que ni siquiera la aparición de 2 ángeles logró distraerla. No se detuvo a preguntar quiénes eran, ni se asombró ante lo sobrenatural. Su corazón solo tenía un clamor: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Juan 20, versículo 13. No había temor en ella. No pensaba en los riesgos, ni en su condición de mujer sola en la madrugada. Lo único que deseaba era encontrar a Jesús. Y cuando un hombre, a quien ella confundió con el jardinero, le preguntó por qué lloraba, ella no dudó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Juan 20, versículo 15. Estaba dispuesta a cargar con su cuerpo, a atravesar el mundo si hacía falta.
su amor no conocía límites. Pero entonces, una sola palabra transformó su universo: María. Juan 20 versículo 16. Bastó ese llamado para que todo en su interior se estremeciera. No era simplemente su nombre, era la voz de aquel que conocía lo más profundo de su alma, que la había amado en su miseria y la había levantado con misericordia. En ese instante, recuerdos, emociones, milagros, miradas, enseñanzas, todo volvió con fuerza. Cuánto había anhelado volver a escuchar esa voz. Cuánta dulzura encerraba ese María. Y lo comprendió: Jesús estaba vivo. El sepulcro no estaba vacío por un robo. La ausencia no era pérdida. El amor había vencido a la muerte. El amado estaba de pie ante ella, resucitado, glorioso, y llamándola por su nombre. Tan profunda era su unión con Jesús, que su reacción inmediata fue postrarse a sus pies y abrazarlos con todo el amor que su corazón podía expresar. No necesitaba pruebas, señales ni explicaciones. A diferencia de los discípulos, a quienes más tarde el Señor mostrará sus llagas para convencerlos de que no era un espíritu, Lucas 24 versículo 37. María no necesitaba confirmación alguna. Ella no dudaba, no cuestionaba. Sabía que era Él. El corazón lo reconocía sin lugar a dudas: era el Maestro. Y en reconocimiento a esa fe firme, a esa entrega total, el Señor no la reprende, pero sí la detiene. No por falta de amor, sino porque había una misión mayor: debía convertirse en la primera anunciadora de la mayor de las noticias. Jesús, con ternura, le encomienda una tarea única: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Juan 20 versículo 17. No le permite tocarlo, no porque la rechace, sino porque desea que conserve intacto el mérito de su fe, que no necesita ver para creer. Después de ese momento extraordinario, los evangelistas no vuelven a nombrar a María Magdalena. Sin embargo, la tradición cristiana es rica en relatos sobre su vida posterior. Una antigua y venerada tradición afirma que ella se retiró al desierto y que incluso llegó a las costas de Marsella, llevada por la diáspora judía. Según estas narraciones, durante las persecuciones que siguieron a la ascensión del Señor, María Magdalena, junto con sus hermanos Marta y Lázaro, fue arrojada al mar en una embarcación sin rumbo, condenados a la muerte por naufragio. Pero la providencia de Dios los condujo a salvo hasta las tierras de la actual Francia. En Marsella, Magdalena no perdió el fervor ni la valentía. Predicó el nombre de Jesús con un ardor que conmovía los corazones. Muchos abrazaron la fe cristiana gracias a su testimonio. Pero nada en esta vida podía ya satisfacer su alma. El mundo se le había vuelto pequeño, gris, ajeno. Su único deseo era volver a estar cerca de su amado. Vivir lejos de él era, para ella, vivir en exilio perpetuo. ¿Cómo aliviar ese anhelo, esa sed de eternidad? Decidió entonces retirarse al desierto. Allí, en un lugar oculto que los ángeles habían preparado para ella, encontró la paz del silencio y la intimidad con Dios. Durante 30 años vivió en soledad, en penitencia, orando, meditando y amando en secreto al Señor. Fue un largo peregrinar del alma, una vida entera dedicada a reparar los errores del pasado, a crecer en santidad, a contemplar en lo oculto la belleza de lo eterno. Pero su deseo más antiguo aún ardía: poder una vez más abrazar los pies del Señor, como aquella vez en la tumba. Cuando Él resucitó, no le permitió hacerlo, pues aún no había subido al Padre. Juan 20 versículo 17. Ahora, sin embargo, la situación había cambiado: Jesús ya estaba en el cielo. Y era ella quien debía ir a su encuentro. Relatos piadosos cuentan que, llegada la hora de su partida, los ángeles la condujeron ante San Maximino, quien la recibió con amor y le administró la Sagrada Comunión. Fue entonces cuando, en un acto de entrega total, María Magdalena se postró ante el altar y, con el alma encendida de amor, entregó su espíritu al Creador. Así, finalmente, pudo abrazar para siempre a aquel a quien su alma amaba. Y su deseo de estar eternamente junto a Jesús se cumplió de forma gloriosa. La historia de María Magdalena no es simplemente el relato de una mujer transformada por el amor de Cristo. Es el espejo donde cada alma herida, cada corazón arrepentido, cada buscador sincero puede verse reflejado. Ella, que conoció la oscuridad del pecado, no fue condenada ni rechazada, sino abrazada por la misericordia infinita de Jesús. Y esa misericordia fue tan real, tan viva, que cambió radicalmente el rumbo de su existencia. ¿Cuántos de nosotros, en el silencio de nuestra vida diaria, anhelamos volver a los pies del Señor?
¿Cuántos llevamos sobre los hombros culpas, heridas, soledades que solo el amor de Cristo puede sanar? Magdalena nos enseña que no importa lo oscuro del pasado, si el corazón se rinde con sinceridad, el Señor no solo perdona, sino que eleva, dignifica y envía. Ella no pidió explicaciones, no exigió pruebas. Creyó. Y por eso fue la primera en ver al resucitado. En tiempos donde la fe suele debilitarse entre dudas, entre el ruido del mundo y la indiferencia, el ejemplo de Magdalena es un faro. Su fe ardiente, su amor sin medida, su valentía para buscar a Jesús incluso entre los muertos, su abandono del mundo para abrazar el silencio del desierto, todo grita a nuestro corazón: ámalo sin reservas, búscalo sin excusas, síguelo sin miedo. Cuando todo parecía perdido, cuando hasta el cuerpo del Señor había desaparecido, ella no abandonó. Cuando otros huyeron, ella permaneció. Cuando la ausencia era más dolorosa que la muerte, su amor no decayó. Y es precisamente en esa perseverancia, en esa fidelidad inquebrantable, donde Dios se revela con mayor plenitud. Hoy, más que nunca, necesitamos testigos como María Magdalena. Hombres y mujeres que no teman llorar por amor a Cristo, que vivan con el corazón encendido, que renuncien a la comodidad por el Evangelio, que elijan el desierto en vez del aplauso, la cruz en vez del aplauso, el altar en vez del escenario. Santa María Magdalena nos enseña que la santidad no es para los perfectos, sino para los que aman de verdad. Que la cercanía con Dios no es privilegio de unos pocos, sino el destino de todos los que, como ella, están dispuestos a dejarlo todo por abrazar lo único necesario. ¿Estás dispuesto a buscarlo como ella, a llorar por él, a vivir para él y finalmente a morir de amor para encontrarte eternamente con él?